En primer lugar, por supuesto, agradecer a todos la asistencia. En mayor o menor medida, yo creo que es un tema de actualidad, para la desgracia de todos. Tan es así que tanto árbitros como abogados, expertos, cortes de arbitraje y los centros de todo el mundo se han tomado el tema como de actualidad y estamos a la... ¿quién no ha sido el que ha tenido alguna llamada, alguna pregunta relacionada con la fuerza mayor, con la cláusula rebus o con el pacta sunt servanda en estos días, ¿no? Tan es así que ya han sido más de 300 personas las que se han inscrito y de más de 10 países. Hay gente, pues, por supuesto, de España, también hay de Reino Unido, también de Costa Rica, hemos visto, de Perú, de Estados Unidos, de Uruguay, de República Dominicana, de Argentina, y esto significa que tanto la pandemia a la que nos hemos enfrentado en estos momentos es un tema global de todos, nos afecta a todos por igual y, por supuesto, los efectos que esta pandemia está causando en los contratos también es un problema global y que a todos interesa. Quiero agradecer pues, muy especialmente el apoyo y la ayuda de Freshfields en organizar y coordinar este evento, también al despacho GST LLP por su aplicación y, por supuesto, la ayuda y promoción tanto del grupo de Madrid, de los Very Young International Arbitrators, que ahora tenemos la ocasión de saludar también a Luis Bravo, que está con nosotros, y también de la revista CIAR Global, que también se ha convertido en una revista de arbitraje de referencia en muy poco tiempo en Iberoamérica. He de reconocer que cuando vi esta tarde que llegábamos a los 300 inscritos, recuerdo que se me vino a la cabeza la batalla de las Termópilas y la película de los espartanos y los 300 espartanos, porque creo que somos 300 los que nos hemos inscrito y que representamos a miles de millones de personas, que somos todos espartanos, que estamos unidos contra esta invasión, esta lucha contra un mismo enemigo, que es un virus que está provocando estragos. Yo os animo a seguir luchando, espero que todos y vuestro entorno estéis sanos y que todos seamos cada día pues el rey Leónidas de nuestros pequeños ejércitos, que son nuestra familia y nuestros amigos. A más no podemos convencer de quedarnos en casa y seguir luchando. Y sin más preámbulo voy a presentar a los ponentes y también agradecerles pues eso, su implicación y que desde el minuto 1 dijeron que querían participar y tenemos la suerte de conocer su opinión sobre estos temas y también conocer la opinión de algunos de los participantes. Y ahora comentaré cuáles son las normas de este webinar, si se puede decir que son normas. Por un lado está José Luis Prieto, que es asociado senior de Freshfields, ahora en Madrid, antes estuvo en Londres y en París, y además de una formación extraordinaria tanto en España como en Bélgica y Reino Unido. Llama la atención además que posee el título del Real Conservatorio de Música del instrumento del oboe, con lo cual estaba muy tentado de decirte, José Luis, que dejemos el tema de fuerza mayor y hacer un concierto, que tú nos animases a todos, que ahora también está más de moda, pero bueno, no lo haremos. Especializado en casos complejos que afectan a muchas jurisdicciones y reclamaciones en el ámbito de la responsabilidad contractual, daños medioambientales, entre otros. Trabaja con empresas internacionales en sectores del petróleo, minería, construcción, farmacéutico, tabaco, aviación, etcétera. Y ha actuado también no solamente como abogado, por supuesto, en todos estos asuntos, sino también como árbitro en algunas instituciones arbitrales como la Corte de la Cámara de Comercio de Madrid. Y además es profesor asociado de Derecho Civil de la Universidad Carlos III de Madrid. Por su parte, Pablo Mori, también gracias, Pablo, por conectarte desde Washington, que es donde estás tú ahora. O sea, buenos días a ti, Pablo. Es asociado senior en GST LLP en Washington, D.C., es abogado peruano por la Universidad Pontificia Católica del Perú y con maestría en Derecho por la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Representa a clientes en arbitrajes comerciales y de inversión con sedes en América Latina, Estados Unidos y Europa, y ha sido profesor de arbitraje internacional y derecho de los contratos y las obligaciones en distintas universidades del Perú. También ha sido reconocido como Next Generation Lawyer y como Associate to Watch por Legal 500 y por Chemios and Partners en arbitraje en Perú. No sé si tocas algún instrumento también, pero en caso de hacerlo, la siguiente vez que nos conectemos... El saxofón. El saxofón. Pues fíjate, no además en Washington... No lo he traído. Ah, estupendo, Pablo. Pues además en Washington hay mucha predicción por el saxo y por el jazz y demás, con lo cual sería un placer a la siguiente. Tenemos hablando de música, una vocalista de excepción que es Laura Lozano,
He de decir que Laura nos ha ayudado mucho a organizar este evento, con lo cual tenemos la suerte de contar con ella como moderadora en este evento para que nos ayude después a digerir y poder transmitir las preguntas de los asistentes. Laura reúne esas cualidades, es joven y además experimentada, con lo cual hay que seguirla muy de cerca. Y de hecho ha sido nombrada muy recientemente como asesora del Consejo Global de ICDR Jana International. En la actualidad trabaja para el Departamento de Dispute Resolution de Freshfields y en Madrid, donde actúa como abogada en arbitrajes comerciales y de inversión ante disputas pues, de la Cámara de Comercio Internacional, CCI, CIADI, entre otras instituciones. Y atesora mucha experiencia, ha trabajado en otros despachos internacionales como Decker y una boutique en Madrid, que es la de González Bueno, que es una boutique que también se dedica al arbitraje internacional. Incluso ha participado como secretaria en tribunales arbitrales de la CCI y de la CAM. Y además es editora del blog de jóvenes de la ICA, con lo cual también. Y luego tengo que agradecer también la presencia de Luis Bravo. Luis Bravo viene en representación del grupo de coordinación del MAD de Very Giant Arbitration Practitioners, que son Sofía de Campayo, Bianca McDowell, Felipe Galvao Steles, Begoña Charro en Mendieta, Peter Barna y él mismo. Él ahora es socio del despacho Gamero y Bravo y doctorando en arbitraje internacional por la Universidad de Bolonia y por la Universidad de Sevilla. Es el LM en International Business Law Contracting and International Relations por el Instituto Superior de Derecho y Economía y está trabajando actualmente en muchos asuntos de arbitraje comercial doméstico e internacional. Con este preámbulo, yo creo que voy a decir que estamos ante un número importantísimo de asistentes y, por tanto, hay que intentar que sea dinámico, que aprovechemos el tiempo y que también los que se han apuntado en tantas latitudes del mundo pues puedan participar de alguna manera. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a hablar, por lo cual, José Luis y Pablo. También va a dar unas palabras de bienvenida ahora a Luis Bravo para un poco presentar lo que están haciendo desde el Madbury Giant International Practitioners. Y lo que haremos es que durante el transcurso de las ponencias iremos recogiendo, Laura Lozano y yo mismo, las preguntas. Laura se encargará de después transmitirlas a los ponentes para que todos podamos de alguna manera escuchar también las reflexiones, opiniones y sugerencias. Desde la organización, nuestro responsable de marketing, Pello Jolis, se ocupará de dar los audios a las personas que quieran hacer preguntas, pero sabemos que será imposible que todos los asistentes y participantes puedan preguntar porque el número es muy, muy relevante, con lo cual intentaremos hacerlo de la mejor forma posible para que podamos responder al mayor número de preguntas que son de actualidad. Advierto que se está grabando, lo digo para aquellos que no quieran que se les grabe, pero se está grabando esta webinar y será reenviada después a quien lo solicite. Nosotros tenemos la intención de enviarla a todos los que se apuntaron para que lo puedan tener. Y se voy a pedir a Pello que si puede quitar el vídeo de aquellos que no están participando ahora, pues para que podamos, que sea visible solamente la presencia de los ponentes. Y si quieres ahora, Luis, que querías decir algo, un saludo, pues encantado. Sí, pues simplemente por mi parte, muchísimas gracias, Javier, por tu amable presentación y muchas gracias también en nombre del MADBIAP, del Madrid Young Arbitration Practitioners, a la EADE, a GST, y a CIAR Global y a Freshfield por la oportunidad de poder colaborar con vosotros en este primer Little Open en formato online, si no me equivoco, y más con un tema tan necesario y de tanta actualidad como el que hoy se va a abordar, y todavía más con unos ponentes y unos moderadores tan extraordinarios como Pablo, como José Luis, como Laura y como Javier. Dicho eso, yo solamente voy a mencionar que la verdad que cuando vi el tema de la mesa de hoy, del webinar de hoy, no puedo dejar de acordarme de una mesa del Open de arbitraje del año pasado, del año 2019. Una de las últimas, que estaba titulada Arbitraje y tecnología, realidad o ficción. Y en esa mesa, pues básicamente se fue un poco analizando cuáles iban a ser los posibles mecanismos, sistemas telemáticos que se iban a implementar en el futuro. Quizá en un plazo, todo el mundo pensó en unos plazos de 4 o 5 años, o de 2, 3, 4 años, para gestionar arbitrajes por vías telemáticas de una manera más bien generalizada, no tanto excepcional, sino como algo generalizado. Y lo curioso es que menos de un año después, esa ficción
se ha convertido ahora en una realidad impuesta para todos, porque ya además es obligatoria para todos nosotros. Entonces, bueno, simplemente viendo la precisión con la que habéis pronosticado un poco lo que va a pasar en el Open de arbitraje en los próximos meses, por mi parte, solo estoy totalmente seguro de que se va a volver a anticipar con igual precisión lo que va a suceder con el cumplimiento de contratos en el marco del COVID-19 ahora, lo que va a suceder con el tema de la fuerza mayor y cómo se va a tener esto en cuenta, y todo ello de la boca de unos ponentes y moderadores tan excelentes como los que hay hoy aquí. Así que por mi parte solo me queda sentarme y disfrutar de este primer Little Open en formato online. Muchas gracias. Y como moderadora, Laura, ¿quieres advertir algún tipo de cuestión que se me haya escapado? Que seguro que sí. Sí, los temas logísticos, que son siempre muy importantes para que terminemos a la hora establecida. Simplemente me gustaría recordar que esta sesión está convocada bajo las reglas del Chatham House Rules. Sé que muchos de vosotros estáis familiarizados con las reglas, pero simplemente para aquellos que no las conozcan, me gustaría recordar que como queremos intentar que esta discusión sea una discusión amena, sincera y franca, todos los participantes tenéis el derecho a utilizar la información que hoy vais a recibir, pero no podéis revelar ni la identidad ni la afiliación de los oradores. Entonces, esta es la única salvedad que nos gustaría hacer para intentar, como ya hemos dicho, que la discusión sea honesta, franca y que también vosotros os sintáis libres para participar. Como decía Javier, nos podéis mandar un chat individual a Javier o a mí con vuestras preguntas y intentaremos daros traslado del micrófono para que las planteéis. Y con eso me gustaría también unirme a los agradecimientos que ya ha hecho Javier, y me ha hecho mucha ilusión ver a muchos compañeros de Costa Rica, de Brasil, de Roma, de Guatemala, de Río de Janeiro. Entonces, bueno, espero que tengáis la por empezada ya la sesión. De acuerdo, muchas gracias. Pues vamos a empezar ya al tema. José Luis, ¿qué nos cuentas? La fuerza mayor, hardship, ¿dónde estamos? Cuéntanos un poco. Muchas gracias, Javier. Permíteme empezar en nombre de Freshfields y en el mío propio, agradeciendo que hayáis contado con nosotros para organizar esto. Luego es un absoluto gusto. Y bueno, y un absoluto gusto y una absoluta impresión, ¿no? Porque ver ahí que hay 250 personas, yo tengo que conocer cada año cuando empiezo el curso en la universidad y tengo ahí una clase de 150, se me mete el ombligo para adentro. Entonces, ver aquí que tengo casi el doble de gente delante, pues no deja de suponer un compromiso. Pero bueno, intentaré ser breve y claro en lo que voy a exponer. También quiero agradecer a los Very Young, que siempre cuentan conmigo para un montón de cosas, y yo creo que están asumiendo el riesgo de que tengan que llamarse No That Young o Not That Young Anymore. Yo creo que me están invitando todo el día y al final pues van a acabar desnaturalizándose en su condición de muy jóvenes. Bueno, yo creo que dados los agradecimientos a ti, al arbitraje y a los Very Young, creo que por entrar ya en materia, creo que el COVID-19 está generándonos un montón de consultas en todos los despachos, al final, de clientes que dicen, oye, mira, la verdad es que yo en estas circunstancias en las que no puedo operar, en las circunstancias en las que tengo mi negocio cerrado, en estas circunstancias, yo voy a tener muy difícil cumplir con mis contratos, o los voy a incumplir, o cumplirlos va a ser verdaderamente gravoso. Entonces, ¿qué hago, no? ¿Cuáles son los mecanismos que el derecho me ofrece para tratar de no incurrir en la consecuencia inexorable que todos los ordenamientos jurídicos, al menos continentales, que es en lo que yo voy a centrarme, pero bueno, creo que ocurre lo mismo en el law, ¿no? Que en el common law, que al final el incumplimiento contractual trae consecuencias, y suele traer una consecuencia que suele ser la obligación de cumplir o la resolución, y además daños y perjuicios. Entonces, porque si no nadie cumpliría voluntariamente, ¿no? Si no hubiera una sanción al incumplimiento. Entonces, ¿de qué manera puedo yo evitarme este problema? Porque veo que voy abocado al incumplimiento. Y a la vez, seguro que todos los que estamos ahí conectados y nos dedicamos a la abogacía tenemos la pregunta contraria. Gente dice, oye, yo noto que mi contraparte en este específico contrato, aprovechando el COVID-19, me está diciendo que no va a cumplir, me está diciendo que quiere una reducción de la renta de no sé qué, me está diciendo que quiere un aplazamiento en el cumplimiento. Oye, bajo la excusa del COVID-19, parece que de la pandemia, parece que el término pandemia debe dar cabida
cabida a todo. Y yo creo que efectivamente el objetivo que yo voy a cumplir en estos primeros 10-15 minutos, los que me voy a dirigir a todos vosotros, es tratar de alguna manera de decir, oye, veréis, los mecanismos que da el derecho para paliar las circunstancias en las que estamos todos envueltos con el COVID-19, desde el punto de vista contractual, no equivalen a una peregrinación a Lourdes, ¿no? O sea, no generan milagros ni para una parte ni para la otra, ¿no? Ni para una parte ni para la otra. Yo, por tratar de rebajar las expectativas, yo sé que a todos los que nos dedicamos o decimos que nos dedicamos al arbitraje nos encanta que todo tenga un contenido internacional y hablar de internacional todo el tiempo, pero la verdad es que este tema de internacional tiene muy poco en mi opinión. Entonces, yo voy a centrarme más en hablar del derecho español y algún ejemplo de derechos continentales europeos, si tengo tiempo, pero yo creo que quitando lo que luego Pablo va a hablar en cuanto a los principios de o las normas modelo de la ICC o las cláusulas del Convenio de Viena sobre fuerza mayor, el Convenio de 1980, esto es algo bastante vinculado al terruño, la verdad. Es algo que está bastante alejado del glamour internacional que rodea o que queremos que rodee siempre el arbitraje, pero lamento de verdad tirar un cubo de agua encima de todo el mundo tan pronto. Y digo que la internacionalidad de las cuestiones sobre los remedios que otorga el derecho ante posibles incumplimientos o ante las dificultades de cumplimiento o ante la excesiva onerosidad en el cumplimiento en un contexto como es el del COVID-19, son remedios locales. Es decir, que una vez que decidamos cuál es el derecho aplicable al contrato, el derecho que las consecuencias y los requisitos que exigirán estos mecanismos para tratar de evitar la responsabilidad o para evitar el abuso de quien quiere evitar la responsabilidad son mecanismos puramente locales y estrictamente vinculados al derecho aplicable. Pero fijaos que no creo, y perdonad que os tutee, no, pero yo no creo que esto esté vinculado, no solo está vinculado al derecho aplicable, sino que existe un yugo inexorable en el análisis de los mecanismos para evitar la responsabilidad que, no sé si seguís ahí porque he tenido como un cambio de... Sí, alguien ha compartido pantalla sin darse cuenta. Sí, perdón. Sí, gracias. O sea, esto está inexorablemente vinculado al contrato. Es decir, muchos de los mecanismos que otorgan los derechos o diría que casi todos los mecanismos que otorgan los derechos, al menos continentales, para solventar situaciones como el COVID-19 son mecanismos dispositivos. Es decir, las partes de los contratos pueden decidir qué se entiende, por ejemplo, por fuerza mayor y cuáles son las consecuencias que debe anudarse en materia de responsabilidad cuando a quien debe cumplir, al deudor, se ve afectado por la fuerza mayor. Y lo mismo creo que ocurre cuando hablas de la condición rebus sic stantibus o el hardship o la excesiva onerosidad de las prestaciones. Las partes pueden perfectamente decir que el cambio en la base o en las condiciones que se pidieron de base al contrato no va en absoluto a afectar a las obligaciones de cumplimiento. Entonces, creo que hacer planteamientos generales o de carácter internacional o transnacional en esta materia, más allá de las coincidencias que puede haber entre los diferentes derechos, empieza a ser algo yermo en cuanto a utilidad, porque creo que esta cuestión está más que ninguna, o tanto como otras, por no ser exagerado, vinculada al derecho aplicable y está vinculada a lo acordado por las partes en el contrato. El COVID-19, como caso fortuito o como fuerza mayor, parece que la doctrina más moderna prefiere referirse al caso fortuito. Durante mucho tiempo nos estuvimos peleando en si el caso fortuito y la fuerza mayor eran cosas distintas o era lo mismo, y tratando de deslindar esos dos conceptos, pero a mí me parece que es una discusión que es algo yerma, ¿no? Porque en el fondo las consecuencias que anuda el derecho, al menos el derecho español, que es por donde voy a empezar, a los casos fortuitos son las mismas. Nosotros tenemos el artículo 1105 del Código Civil español que dice que fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y de los que así lo declare la obligación, es decir, en los que el contrato regule otra cosa, nadie responderá de aquellos supuestos que no hubieran o sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. Y no hay más regulación en el Código Civil español que esa en cuanto a qué se entiende por fuerza mayor
la fuerza mayor, el Código Civil dice que son aquellos supuestos que no han podido preverse o que habiendo podido preverse son inevitables. Y el Código Civil anuda una sola consecuencia. El Código Civil español anuda una sola consecuencia. Es verdad que también el Código establece una salvedad a leyes especiales y podemos hablar de leyes de consumidores, que no quiero entrar por la limitación en el tiempo, ¿no? Pero en principio el Código anula una consecuencia. Es decir, la fuerza mayor, si es que el COVID cualifica como fuerza mayor, solo sirve para una cosa. Y solo sirve, y yo creo que esto ayudará a bajar las expectativas de aquellos que piensan que el COVID-19 va a ser la solución a todos sus problemas. No, la fuerza mayor, como la contempla el Código Civil Español, el artículo 1105, solo sirve para evitar tu responsabilidad contractual en caso de que incumplas o en caso de que cumplas tarde. Y se acabó. Es verdad que yo me encuentro con algunos clientes o algunas consultas que a veces dices, oiga, mira, es que, verás, como estamos en el mundo del COVID-19, mira, ¿qué te parece si, verás, tengo yo este cuñado que en la cena de Nochebuenas, que siempre es el más listo, es que me cae fatal, es el que mejor coche tiene, es el que mejor le cae a mi suegro, oye, ahora que estamos en el COVID-19, ¿tú crees que si me lo cargo y no lo encuentro en la cena el año que viene, con esto de la pandemia salgo yo de esto airoso? Y las consultas, al final, van un poco en ese sentido. Y dices, oiga, mira, el COVID-19 no sirve para incumplir los contratos cuando puedes cumplirlos. ¿Cuáles son los requisitos para que el COVID-19 cualifique o sea considerado, pues, para evitar el anglicismo, como fuerza mayor? Tiene que ser un supuesto imprevisible. Eso parece que nadie lo duda. Tiene que ser, además, si es previsible, tiene que ser inevitable. Y a partir de ahí hay muchos requisitos más que establece la jurisprudencia española, pero son requisitos que tienen todos que ver con la causalidad. Al final, el incumplimiento debe deberse al caso fortuito. Es decir, la razón por la que no cumples debe deberse al caso fortuito. Eso implica que no puede deberse a la voluntad del deudor, el incumplimiento es imposible como consecuencia de ese caso fortuito y debe intentarse el cumplimiento. Es decir, si tú no intentas el cumplimiento, hay una brecha en la relación de causalidad entre el caso fortuito y tu incumplimiento, con lo que no estarías dentro de un incumplimiento excusable. Por eso, a mí, a la hora de analizar, o sea, creo que aquí se aplica mucha brocha gorda, ¿no? Y dices, no, yo es que no voy a cumplir porque es que hay un caso fortuito. Bueno, vamos a ver. Ahondándote el punto de que el COVID-19 suponga un caso fortuito, lo que hay que ver es de qué manera ese caso fortuito afecta de forma, en plano de la causalidad, a tu incumplimiento. Porque puede ser que el caso fortuito no afecte en absoluto a tu capacidad para cumplir. Y en ese caso no quedarás exonerado. Es decir, el COVID-19 no puede utilizarse con brocha de pintor para decir, oiga, mire, es que como estamos en una pandemia, yo no cumplo. O sea, usted, su contrato, ¿qué obligación concreta tiene usted en su contrato? Pues yo tengo la obligación de hacer esto específico. Oiga, ¿y usted no lo puede hacer por el COVID-19? Bueno, en ese caso puede que esto cualifique como fuerza mayor, pero si usted puede hacerlo, el caso fortuito no le va a exonerar a usted el COVID-19 no le va a exonerar a usted de responsabilidad. El COVID-19, por tanto, no extingue la obligación de forma automática. Eso es una idea que yo la veo muy, muy ínsita en muchas consultas que recibimos de clientes y no extingue la obligación de manera automática. Si el cumplimiento es imposible de una forma total y definitiva, entonces sí que existe una liberación de responsabilidad. Pero, por ejemplo, yo recibo muchas consultas acerca de, oiga, ¿y puedo no pagar el alquiler? Oiga, mire, sobre la base del caso fortuito, no. Porque su obligación de pagar no se ve impedida por el COVID-19. Usted se sienta en su casa, enciende su ordenador, se mete en la cuenta de su banco y paga, con COVID-19 y sin COVID-19. Por tanto, esa obligación no sirve, o dicho de otra manera, la fuerza mayor no sirve para excusar el incumplimiento de una obligación de pago ni de una obligación en general, puede hasta decirse, o me atrevo a decir, que en muchos casos de bienes genéricos, ¿no? En caso de que la imposibilidad sea parcial, debe cumplirse en la parte en que puede cumplirse. Y si la imposibilidad es temporal, el caso fortuito te liberará de la responsabilidad por el retraso, pero no de la responsabilidad por el incumplimiento total. Debes cumplir, aunque sea tarde. Cuestión distinta que ese cumplimiento satisfaga o no el interés del acreedor, ¿no? Pero eso es una cosa distinta. Yo creo que en el plano internacional, al final, si ves el Código Civil de Italia, que veo que hay italianos conectados, o en el artículo 1256, o ves el 1218 de Francia, o el 1225 del Código alemán, al final esto, en el fondo, como el rational que hay detrás de esto, es
muy razonable. Yo creo que al final lo llaman de una forma, lo llaman de otra, todos los derechos continentales funcionan de la misma manera. Segunda institución de la que se habla mucho a raíz de esto del COVID-19, ¿no? La cláusula rebus sic stantibus. Esto sí que me va a solucionar a mí mi problema. Bueno, también creo que hay que limitar las expectativas de nuestros clientes en esta materia. La cláusula rebus sic stantibus puede ser que sea útil o puede que no sea útil. Pero la cláusula rebus sic stantibus no puede aplicarse de nuevo como ¿por qué no voy a pagar el alquiler? Por la cláusula rebus sic stantibus. Vamos a ver si a usted cumple los requisitos o no de que el cambio en las circunstancias le afecten de esa manera o no le afecten si le permiten a usted incumplir, ¿no? La cláusula rebus sic stantibus, o lo que se llama la condición rebus sic stantibus, es una al menos en derecho español, es una construcción de carácter doctrinal, de carácter jurisprudencial. No está contemplada en el derecho positivo, no así, por ejemplo, entiendo que en Francia sí que lo está, en Alemania también. En Italia también se habla de onerosidad excesiva en el artículo 1977 del Código Civil, pero en España no está contemplada. Esto es una cuestión de construcción jurisprudencial, ¿no? Y lo que pretende es condicionar las obligaciones del contrato, aun cuando es una cláusula implícita en todo contrato, y está implícita en todo contrato, condicionando las obligaciones emanadas de ese contrato al mantenimiento de las circunstancias que sirvieron de base a dichas obligaciones. Es decir, cuando una persona decidió obligarse sobre la base de unas circunstancias. Si las circunstancias cambian, hay que plantearse qué hacemos, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que mientras que a lo mejor en la crisis del año 2008-2007 uno podía pensar, ¿será esto un cambio de circunstancias? A mí me parece que, y en eso estoy de acuerdo con Javier Orduña, el antiguo magistrado del Tribunal Supremo, catedrático de la Universidad de Valencia, en que a mí me parece que es poco discutible que lo que ha ocurrido con el COVID-19 puede ser un supuesto de cambio imprevisible de las circunstancias. Pero la cláusula rebus sic stantibus ha tenido en el derecho español una aplicación muy restrictiva. O sea, la cláusula rebus sic stantibus no es algo que esté ahí a la mano de cualquiera. Mira, que es que han cambiado las circunstancias. Cláusula rebus sic stantibus. O mira, que es que yo me dedicaba a invertir en terrenos rústicos para que se recalifiquen y luego sacar dinero vendiéndolos como urbanos. Hoy, como ahora ha llegado esto y ya no hay construcción, ese es el riesgo de su negocio. Para eso no está la cláusula rebus sic stantibus. Entonces, es verdad que el Tribunal Supremo tiene una aplicación muy restrictiva. Abrió la mano en unas sentencias dictadas todas, además, como ponente por la persona que acabo de citar, por Francisco Javier Orduña Moreno. Además, se comenta que dejó el Tribunal Supremo por culpa de estos disgustos que le generaba la cláusula rebus sic stantibus, pero en cualquier caso, bueno, pues la aplicación de esta cláusula ha estado siempre muy controlada, ha sido muy restrictiva y ha habido casos en los que se decía, oiga, no, esta cláusula solo sirve para contratos de tracto sucesivo, no sirve para contratos de tracto único. Pues eso es verdad que el Tribunal Supremo abrió la mano y en el 9 de enero de 2019 hay una reciente sentencia que dice, bueno, también para aquellos de tracto único. Pero pues hay otra sentencia todavía más nueva, que la dicta el ponente Ignacio Sánchez Garayos, de 6 de marzo de 2020, que dice, bueno, no es tanto si es de tracto único o de tracto sucesivo, la cuestión es sobre la duración del contrato. Y en el fondo, la duración del contrato es relevante para ver si esta cláusula debe aplicarse o no, porque la previsibilidad o no en el cambio de las circunstancias depende mucho de a cuánto plazo deba cumplirse la obligación desde el momento en que la obligación nace al firmarse el contrato, ¿no? Entonces dicen, bueno, no es que no se aplique a contratos de tracto sucesivo, sino que debe aplicarse, no es que no se aplique a contratos de tracto único, sino que lo relevante es ver qué intervalo de tiempo hay entre la creación de la obligación y el momento en que deba cumplirse. Y luego es verdad que el Tribunal Supremo de España, a partir de ahí, es verdad que con motivo de la antigua crisis abrió también mucho la mano con la aplicación de rebus sic stantibus, que antes prácticamente solo se aplicaba si había una guerra. Poco más, ¿no? A los cambios de los precios del aceite por la guerra, o sea, era algo muy excepcional. En cambio, con la crisis de 2008, el Tribunal Supremo abrió la mano de la mano de Francisco Javier Orduña y dictó al menos 3 sentencias que yo tenga localizada, una que iba sobre la inserción de publicidad
en los autobuses de la ciudad de Valencia, que era un contrato de largo plazo y permitió reducir el fee por la publicidad debido a la crisis. Había otro sobre la reducción de los precios de alquileres en una cadena de hoteles, que creo que era Accor, si no recuerdo mal. Y bueno, alguna más, creo que hay alguna sentencia más. Estas son sentencias del 30 de junio del 14 y del 15 de octubre del 14 también. Pero ¿cuáles son los requisitos en cualquier caso para que aplique para que podamos aplicar, para que entremos dentro del ámbito de aplicación de la cláusula rebus stantibus? Bueno, el primero es que debe haber una alteración extraordinaria de las circunstancias. Además, eso debe crear una desproporción. O sea, aunque las circunstancias se hayan cambiado, si la desproporción entre lo que debe hacer una parte y debe hacer la otra no es exorbitante, no es una aniquilación del equilibrio entre las prestaciones, entonces no estamos en el ámbito de aplicación de la cláusula rebus stantibus. Y luego la desproporción debe ser debida a circunstancias extraordinarias, a circunstancias imprevisibles. Es decir, no es aplicable, y yo quiero insistir en esto, a los riesgos propios del negocio de uno. Es decir, o aquellos riesgos que la gente prevé en su contrato. Es verdad que la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de enero de 2019, la otra sentencia que hay de abril de 2015, dice lo que ya os he comentado. Oiga, si usted se dedica a invertir en inmobiliario, lo que no me puede decir es que han cambiado las circunstancias y usted ya no gana tanto dinero. Es que su riesgo está en la inversión inmobiliaria. Los precios suben o bajan. Y además, las partes, tiene dicho el Tribunal Supremo, pueden modular las consecuencias de la rebus stantibus de tal manera que pueden decir, como he dicho al principio, que no aplique. Que la rebus stantibus no aplique a su contrato, excluirla. Otro error en el que yo creo que incurren los clientes cuando vienen a hacernos a veces preguntas sobre rebus stantibus y qué hacer en estas situaciones: oiga, yo me siento liberado, no tengo yo que pagar mi alquiler porque rebus stantibus. Mire, la cláusula rebus stantibus persigue con carácter principal el reequilibrio de las prestaciones de las partes. No persigue como regla principal, así lo ha dicho el Tribunal Supremo en una sentencia ya antigua, desde 1986, 17 de mayo, donde dice, no, mire, el fin principal de la cláusula rebus stantibus es reequilibrar las prestaciones. Otra cosa es que sea imposible el equilibrio. Si es imposible, entonces podemos hablar de si da lugar a la terminación del contrato. Pero en principio solo da lugar al reequilibrio de las prestaciones. Bueno, en Bélgica no parece que haya, por ejemplo, para hablar un poco de derecho comparado, no parece que haya no parece que está disponible en el caso del COVID-19 la cláusula rebus stantibus. Lo que ocurre es que, bueno, pues ellos tienen otras, no lo llaman rebus stantibus, lo llaman abuso de derecho y al final llegan a la misma situación. Y es lo que en el fondo quería resaltar. Pues parece que en Holanda pues tampoco, en Italia lo llaman onerosidad excesiva, en Francia sí parece que el artículo 1195 del Código Civil lo contempla, en Alemania es el 313, pero al final lo llaman de una forma o lo llaman de otra, pero lo importante es que el hecho jurídico que hay detrás de un cambio de circunstancias, lo llames como lo llames, lo canalices por donde canalices, debe dar lugar a soluciones como las que acabo de contar. Y luego hay dos instituciones más, y voy a abreviar muchísimo porque creo que ya me he pasado de tiempo, pero en esta primera intervención sí que quiero llamar la atención sobre otras dos instituciones que hay en derecho español y que sí parece que están algo olvidadas cuando la gente empieza a hablar de qué hacer con mis contratos ante esta situación de pandemia. Y las instituciones son dos, aunque son muy parecidas, ¿no? Está el artículo 1184 del Código Civil español, libera al deudor de una obligación de hacer en aquellos supuestos en los que la obligación deviene imposible. Y esta imposibilidad puede ser física o puede ser una imposibilidad legal. De tal manera que cuando y así lo ha dicho el Tribunal Supremo, una sentencia de abril de 2002, de 30 de abril de 2002, no es que si tú tienes que servir una comida y de pronto te dicen que tu bar puede estar cerrado, desde luego, ahí no debes incurrir en responsabilidad. Lo podemos canalizar tratamos de canalizar por la fuerza mayor, podemos canalizarlo, pero el Código Civil, en las obligaciones de hacer, tiene una norma específica que te lleva a que quedes liberado de tu obligación de cumplir. Ahora, si tenemos que tener una imposibilidad que puede ser física o legal, como he dicho, debe ser objetiva, es decir, no puedo cumplir yo y no puede cumplir nadie. Debe ser, además, una posibilidad absoluta. Es decir,
que modificando un poquito, o sea, y aquí esto fíjate que es muy parecido a la fuerza mayor, lo que dice la jurisprudencia en una sentencia del 11 de noviembre de 1987 es, oiga, si usted puede cumplir cambiando un poquito, es decir, si se prohíbe vender merluza, pero se puede vender bacalao, oiga, pues usted no diga que no da el banquete, usted podrá hacerlo cambiando un poquillo, ¿no? O sea, de alguna manera mitigue el daño, ¿no? O sea, tienes por tanto, una imposibilidad absoluta, debe ser definitiva, no transitoria o temporal, y debe ser sin culpa del deudor y sin retraso del deudor. Es decir, cuando te pille la imposibilidad no estés ya en un supuesto de responsabilidad contractual porque estás en retraso. Ya, José último, Luis, tengo aquí una pregunta antes de... Me pide que no diga el nombre de quien pregunta, pero un poquito antes de dar luego paso a Pablo, te lo voy a hacer ya para que comentes qué visión tienes tú de esto. Espero que no empiece con un insulto, porque claro que decir el nombre. No, al contrario. De momento solamente estoy viendo en privado un montón de felicitaciones. De momento a ti, seguro que luego a Pablo, seguro que no le va la zaga. Dice, una pregunta para José Luis. Hay contratos sometidos a derecho español que, sin embargo, incluyen cláusulas específicas denominadas fuerza mayor, entre comillas, que son muy habituales en derecho anglosajón y que establecen diferentes escenarios que podrían no cualificar como fuerza mayor según el Código Civil y la jurisprudencia española. ¿Cómo debemos interpretar estos supuestos? La primera ya difícil. No, bueno, yo creo que en los que trabajamos en despachos ingleses, pues la verdad es que nos encontramos con esas cláusulas constantemente, es decir, con esas y con 50.000, o sea, con típicas financiaciones o un M&A o lo que sea, que al final iba a ser sometido a derecho inglés y en el último día alguien decide, oye, no, derecho español. Entonces tienes un montón de cláusulas que parece que no encajan con el derecho español. Yo creo que ahí pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Es decir, el Código Civil empieza diciendo, salvo que la obligación declare otra cosa. Por tanto, si la obligación dice que un terremoto no es fuerza mayor, un terremoto no es fuerza mayor, aunque en algunas circunstancias un terremoto pueda serlo si no tuviéramos esa cláusula. Entonces, mi opinión es que el propio Código Civil empieza diciendo, salvo que la obligación declare otra cosa. Bueno, pues muchas gracias. Y luego, si te parece, ahora vamos a ver qué nos cuenta. No sé si tenías otro elemento. Sí, por aquí ahora tenemos varias preguntas. No sé si podemos, por favor, abrir el micro para que Alicia nos plantee una pregunta muy interesante que tiene desde Madrid. Alicia. No sé si tienes el micro abierto. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Quería hacer una pregunta. Es sobre lo que estábamos hablando ahora, y es que si se considera factible la posibilidad de que un tribunal arbitral en el que tenga una disputa derecho sustantivo el español, donde entiendo, según lo que han explicado, que la interpretación de fuerza mayor y rebus sic stantibus es más estricta, pero con partes que son contratantes a la Convención de Viena, el tribunal arbitral decidiera adaptar el contrato para restablecer el equilibrio, pero basándose en la Convención de Viena y otros instrumentos de soft law, y por así decirlo, apartando lo que ha establecido el derecho sustantivo español. No sé si queréis que conteste yo, Pablo, o cómo yo creo que podemos hablar claro. Creo que es un tema que también luego Pablo iba a hablar. Si te parece, Alicia, vamos a esperar después a que Pablo haga su exposición y después la pregunta se puede a lo mejor contestar después, porque seguramente Pablo lo tiene entre sus papeles el hablar de ello. ¿Te parece? Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Pues yo simplemente iba a terminar que además de eso el Código Civil español también exige, y no me entretengo más de 20 segundos, prometido, que los contratos tengan un objeto válido. Y un objeto válido, la jurisprudencia lo ha definido y lo define el Código Civil como un objeto imposible, perdón, un objeto posible. Entonces, si el objeto del contrato, no solo una obligación, sino el objeto en su conjunto del contrato es imposible, cabe plantearse si el contrato puede seguir en la vida faltando un elemento esencial, y en ese caso, yo creo que en caso de que no pueda seguir en la vida, pues tendrían las consecuencias restitutorias propias de cualquier supuesto de imposibilidad sobrevenida del contrato. Y ya lo dejo ahí en este primer round para no acaparar demasiados minutos de la ponencia. Pues sí. Hay preguntas todavía que están pendientes, pero yo creo que conviene que escuchemos primero también a Pablo, que nos va a dar una visión más desde
desde su despacho, desde Washington, y una visión también más, bueno, internacional, igual que la de José Luis, pero desde otra perspectiva. Pablo, cuando quieras, por favor. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas, dependiendo de dónde nos escuchen o nos vean. Muchas gracias en primer lugar a la Asociación Europea de Arbitraje y a Javier Íscar por la invitación, y muchas gracias a todos ustedes por estar viéndonos y escuchándonos. Espero que todos estén saludables en estos días. La crisis todavía sigue vigente en muchos lados del mundo, seguro. Todos de alguna manera estamos atacados por la crisis, pero quiero arrancar mencionando que creo que las crisis siempre son una oportunidad, una oportunidad de mejora sin duda, o así tenemos que verla. En particular en el arbitraje, sin duda, ya lo mencionaba Luis hace un rato, hemos visto que hay una oportunidad de mejora muy grande porque la tecnología nos permite llevar a cabo no solo estos webinars, sino audiencias de arbitrajes internacionales con los árbitros, las partes y los testigos sin moverse a ningún lado del mundo y sin gastar un solo dólar. En lo que se refiere a fuerza mayor, también hay una oportunidad, primero para detenernos un poco y revisar bien, con detalle y con pausa, qué dicen nuestras cláusulas, qué dicen nuestras regulaciones, pero creo que más importante que eso es una oportunidad para una mejor negociación. Creo que a partir de ahora tenemos un elemento más, todos los que negocian o negociamos contratos, tenemos un elemento más que tenemos sin duda que tener en cuenta de ahora en adelante, y va a servir para negociar mejores cláusulas. No me quiero detener tanto en los conceptos de fuerza mayor, primero porque José Luis ya los ha explicado muy bien de manera general, y segundo porque estoy seguro que los términos fuerza mayor y similares han sido leídos, escuchados y sobre todo buscados de manera muy grande alrededor del mundo. ¿Y cómo estoy seguro de eso? Pues porque Google me lo ha dicho. Uno puede revisar en Google la tendencia de búsqueda de determinados términos y uno puede ver cómo la búsqueda de la palabra o de las palabras fuerza mayor o force mayor normalmente estaba entre los 5 y 10 puntos sobre un máximo de 10, pero entre los meses de marzo y abril la búsqueda de fuerza mayor se ha incrementado exponencialmente, llegando hasta los 100 puntos, lo que quiere decir básicamente que en ciertos países fuerza mayor ha sido el término más buscado alrededor del país. Entonces, sin embargo, creo que sí es importante mencionar o enfatizar algunas cosas. Primero quiero arrancar con mencionar algunas fuentes. Yo creo que siempre es importante tener en cuenta cuáles o las fuentes que permitirían alegar o presentar en este caso particular una defensa de fuerza mayor. La primera, sin duda, tiene que ver con la ley, con los códigos que ya mencionaba José Luis también, muy propios sobre todo del derecho civil, que son las que en su mayoría regulan expresamente qué cosa es fuerza mayor y cómo se determina. La segunda fuente, sin duda, son los contratos o las cláusulas contractuales, que también mencionaba José Luis, y aquí me adelanto, hago referencia a algo que se mencionaba. En general, para los códigos civiles, al menos para los códigos civiles, la fuerza mayor y el hardship no son una norma de orden público, con lo cual se suele pactar o se puede pactar en contra. Salvo que el Código Civil lo prohíba, en general las partes pactan en contra y pueden pactar agregando o eliminando circunstancias en las cuales se podría considerar o no que un evento es o no de fuerza mayor. Y la cláusula contractual o los contratos en general adquieren aún más relevancia en el common law. Sabemos varios, sin duda, que la principal diferencia entre el civil law y el common law es que el common law no tiene un código civil en general, no hay una norma que establezca qué cosa es fuerza mayor, sino que al contrario, básicamente dependen de lo que la cláusula contractual haya dicho. Y si no existe una cláusula contractual de fuerza mayor, pues fuerza mayor no podrá ser una defensa. Y es esta diferencia principal entre los países del civil law y del common law la que permite que justamente países del civil law hayan emitido comunicaciones, normas, discursos en los cuales han dicho que o la pandemia o las medidas tomadas alrededor de la pandemia califican como un evento de fuerza mayor de manera general, pues porque su código les permite decir qué cosa es un evento de fuerza mayor. En cambio, en los países del common law eso no existe, y es por eso que no ha pasado, o no conozco que haya pasado, y no puede pasar.
En Estados Unidos en particular no ha habido una declaración general de fuerza mayor porque no hay una ley que le permita o al presidente o a cualquier autoridad emitir un pronunciamiento general de cuándo estamos o no ante un evento de fuerza mayor, porque va a depender finalmente de si las partes lo han pactado. La tercera fuente a la que me quiero referir es el derecho internacional público, y me refiero en particular a los artículos sobre responsabilidad internacional de los estados de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, que en el artículo 23 establece expresamente también la defensa de fuerza mayor que pueden interponer los estados. En este caso es una defensa que los estados pueden interponer porque seguro es bastante razonable anticipar que muchos estados probablemente van a ser demandados arbitralmente por las medidas que han tomado, aduciéndose que se ha incurrido en un trato discriminatorio, una expropiación indirecta y otro tipo de alegaciones, y por tanto estos artículos de responsabilidad internacional de los estados establecen la posibilidad de que los estados aleguen que no, que han tomado estas medidas por fuerza mayor. Una medida o una defensa similar que también está establecida en estos artículos es la defensa de estado de necesidad. Y así hay otras que los estados también pueden alegar como las razones por las cuales han tomado estas ciertas medidas. Luego vamos a ver algunos casos específicos o algunos ejemplos de medidas que se han tomado en países específicos. La cuarta fuente a la que me quiero referir es en realidad al derecho internacional privado, que quiero dividir entre hard law y soft law, ¿no? En el hard law podemos encontrar a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional, que también regula la defensa de fuerza mayor en el artículo 79, y que normalmente es aplicable en casos en que los contratos no han establecido necesariamente una ley local bajo la cual se rigen, sino más bien de pronto han hecho referencia al derecho internacional. Y en este tipo de casos los tribunales pueden tomar, o las partes, y por tanto los tribunales pueden tomar el artículo 79 de esta convención como una defensa también para incumplir un contrato. Y la otra fuente a la que me quiero referir de manera muy rápida de soft law también es la de los principios UNIDROIT. Los principios UNIDROIT también en el artículo 7.1.7 también establece la posibilidad de la defensa de fuerza mayor, siempre igual ante circunstancias excepcionales, pero también podrá ser aplicada, y de hecho han sido aplicados en ciertos casos cuando las partes no han establecido una legislación local en la cual o bajo la cual se rija su contrato. Quiero pasar ahora algunos apuntes de manera general respecto al common law, y aquí quiero arrancar simplemente primero diciendo que cuando uno se refiere a qué dice la legislación del common law sobre tal o cual figura, en este caso de la fuerza mayor, básicamente lo que se está diciendo es que dice la jurisprudencia, que han dicho las cortes al interpretar lo que las cláusulas de fuerza mayor significan o no significan, si son o no son aplicables. No hay nuevamente una ley o un código que establezca qué cosa es una fuerza mayor. Segundo, los elementos, ya cuando entramos a ver el detalle de qué cosa ha dicho el common law, la jurisprudencia del common law, en general suelen ser muy parecidos, si no los mismos. Sin embargo, sí me quiero referir de pronto a un par, al menos en particular de la jurisprudencia de Nueva York. Normalmente una cláusula de fuerza mayor en Estados Unidos hace referencia a un acto de Dios. Y en esa medida las Cortes de Nueva York en particular han interpretado este tipo de cláusulas de forma muy restrictiva. Han puesto un estándar probatorio muy alto para confirmar que aplica la defensa de fuerza mayor. Y la razón principal tiene que ver con que tiene que ser imposible. Tenemos que estar ante un contrato o a una obligación de imposible cumplimiento. Y como es imposible cumplir, las Cortes han dicho que tiene que haber un estándar muy alto para confirmar que efectivamente era imposible el cumplimiento. Y el tercer elemento al que me quiero referir ahí es que las Cortes también han exigido que se debe demostrar esfuerzos por haber cumplido el contrato. Si uno no demuestra haber tratado de cumplir el contrato, probablemente una defensa de fuerza mayor también se caiga. Algunos otros conceptos generales aplicables no solo al common law, sino también al civil law, a los que quiero de pronto agregar. Primero, hay que tener en cuenta siempre cuál es el evento de fuerza mayor. Si el evento es la pandemia,
o las medidas tomadas alrededor de la pandemia. En algún caso puede ser solo una o la otra, pero no necesariamente las dos. Lo segundo, y esto es algo que creo que a veces se discute muy poco, pero que es súper importante, que es la notificación. Tenemos que, dependiendo de lo que digan nuestros códigos, dependiendo de lo que digan nuestras normas o nuestros contratos, normalmente siempre se va a establecer que tiene que haber una notificación del evento de fuerza mayor en un plazo razonable. Dependerá de cada corte determinar qué cosa es razonable o no, pero si no se hace dentro de un plazo razonable, o si un artículo, o si tu cláusula contractual establece un plazo específico y no se hace dentro de ese plazo, pues la defensa también caerá. Y habrá que tener en cuenta qué cosa, cuando termine ese plazo también, lo vamos a ver en un caso en particular más adelante, que tiene que ver, tenemos que estar siempre atentos a cuándo acaban los efectos para poder presentar este tipo de defensas. En particular me refiero ahora a la defensa de excesiva onerosidad, que la voy a comentar en un ratito. Esas son simplemente algunas cosas generales que quería agregar. Me quiero referir ahora de pronto a solo un par de figuras más. Una específica del Common Law, que se denomina la Commercial Impracticability. Y en este caso en particular, sí existe una regulación, sí existe un código donde esta defensa está establecida, que es el Uniform Commercial Code de los Estados Unidos, que regula la compraventa de bienes dentro de los Estados Unidos. Entonces, en este caso sí existe una norma. Entonces, podrán haber circunstancias en las cuales de pronto no se ha pactado una cláusula de fuerza mayor, pero sí existen algunas defensas que, o por la jurisprudencia, o en este caso en particular por el Uniform Commercial Code, sí se puede aplicar. Y básicamente lo que dice el artículo 2615, que regula lo que se denomina como excuse by failure of presupposed conditions, básicamente lo que dice es la falta de entrega de bienes contratados no configurará un incumplimiento si su ejecución se ha vuelto impracticable por la ocurrencia de un evento cuya no ocurrencia era una condición básica para la entrega de los bienes. Un ejemplo muy sencillo, sin duda, va a ser el tema de la cuarentena o de la limitación al tránsito, ¿no? Al tránsito y al tráfico. Si yo había contratado la entrega de ciertos bienes para esta temporada, voy a ponerme en el escenario que lo contraté hace un año atrás, para no ponernos en la discusión de cuándo se sabía o no si iba a haber esta pandemia. Si lo contraté hace un año, pues probablemente sí se puede decir que una condición básica para poderme entregar o para poder entregar los bienes digamos, en Chicago, era que había libre tránsito. Como hoy por hoy no hay libre tránsito, es posible que se pueda aplicar esta defensa. Y la segunda a la que me quiero referir, que también ya ha sido mencionada por José Luis, es la defensa de excesiva onerosidad de la prestación, también denominada hardship, también denominada rebus sic stantibus, o la cláusula rebus sic stantibus. Aquí la discusión no tiene que ver con que la obligación o el contrato es de imposible ejecución, sino más bien de si el contrato es posible ejecutarse. Sin embargo, se ha vuelto excesivamente onerosa su ejecución. Y aquí entramos en una discusión completamente distinta, igual de importante, sin embargo. ¿Qué cosa significa excesiva onerosidad? Bueno, al final, como todo abogado, la respuesta va a ser depende. Depende de qué diga nuestro código, depende de qué diga nuestra legislación. En un caso extremo, en el extremo, digamos, donde hay un número específico, podemos encontrar al artículo 1664 del Código Civil italiano, que señala expresamente que un aumento o disminución superior a una décima parte del precio total acordado equivaldrá efectivamente a una excesiva onerosidad. En el otro extremo, tenemos, por ejemplo, el caso Aerum Molybdenum, que es un caso de la Corte de Apelación de Hamburgo de 1997, en el cual la Corte determinó que una variación de 300% del precio, en este caso del hierro chino, porque era el bien que se tenía que prestar de acuerdo a este contrato, la Corte determinó que un aumento del 300% no equivalía a una excesiva onerosidad. En ese caso en particular, lo que la Corte dijo fue, bueno, en este caso en particular se trata de un sector o de un mercado muy volátil, muy especulativo, en el cual, por tanto, un riesgo de una variación de este tipo de proporciones no es realmente una excesiva onerosidad. Entonces, finalmente, siempre hay que tener en cuenta las circunstancias particulares del caso, porque
dependiendo de lo que diga nuestro código, lo que diga nuestra ley, lo que diga nuestra jurisprudencia, puede ser solo 10% del precio. Una modificación del 10% podría ser excesivo, o podría ser que un 300% de modificación no lo sea. Quiero acabar esta primera intervención con algunas recomendaciones, digamos, prácticas cuando nos enfrentemos a este tipo de circunstancias, de si estamos o no ante un evento de fuerza mayor o de hardship o similares. Lo primero es, y regreso a lo inicial, ubica tus fuentes, ¿no? Ubica tus fuentes, cuál es la o las fuentes en las cuales vas o puedes basar tu defensa. Probablemente podrá ser una o podrá ser más de una. Podrá ser el contrato, podrá ser la ley, podrá ser la jurisprudencia, dependerá del caso concreto. 1. 2. Una vez que has ubicado tu fuente, asumiendo que es el contrato o la ley, pues anda a la cláusula en particular, anda al artículo en particular de fuerza mayor y confirma que se hayan cumplido los requisitos. Si es el tema de fuerza mayor, confirmar si efectivamente es imposible la ejecución de la obligación. Y ahí solo quiero regresar a un punto previo. No todas las obligaciones son de imposible cumplimiento. Solo para poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros, abogados, seguro que tenemos contratados la realización de informes legales por todos lados alrededor del mundo. La pandemia no nos va a prohibir, no nos permite incumplir el contrato o la realización de este informe, porque claramente puedo hacer mi informe desde mi casa o desde cualquier lado del mundo. Otra obligación típica que no necesariamente se ve imposibilitada es la obligación de pago. Si yo tengo una obligación de pago dinerario, probablemente no va a ser imposible su cumplimiento, salvo que existan restricciones cambiarias. Por ejemplo, si yo tengo contratado un contrato que yo tengo que pagar en euros, pero yo solo tengo dólares, pues y existe una restricción cambiaria, probablemente no podré cumplir el contrato. Sin embargo, tengo que hacer esfuerzos. Nuevamente regreso al tema de lo que decía la jurisprudencia de Nueva York. Tengo que hacer esfuerzos para intentar cumplirlo. Y un esfuerzo muy sencillo podría ser llamar a mi contraparte y decirle: oye, contraparte, no puedo pagarte en euros. ¿Me esperas? ¿Te importa que te pague en dólares? ¿Cómo sé? Siempre tiene que haber esta interacción. Regresando a las recomendaciones, pues me refería: 1, confirma que tu cláusula o que tus eventos encajan dentro de la cláusula de fuerza mayor. Y la tercera recomendación ahí es: una vez que has visto tu contrato, tu cláusula de fuerza mayor, revisa todo tu contrato, revisa todo tu ley, ahora con más detalle. ¿Por qué? Porque pueden haber circunstancias en las que no necesariamente es la cláusula de fuerza mayor o la excesiva onerosidad de la prestación la más recomendable. Se me ocurren circunstancias en las que hay contratos de construcción. De hecho, yo tengo ahorita un caso en donde un contrato de construcción establece expresamente que los riesgos y los costos provenientes del cambio legislativo van a ser asumidos por el propietario de la obra. Entonces, si yo tengo una cláusula que dice eso, que el cambio legislativo, o que los costos por cambio legislativo van a ser asumidos por el propietario, y yo soy más bien el constructor, de pronto no tengo necesidad de acudir a la fuerza mayor. Yo más bien de frente acudo a esa cláusula y me resulta más fácil, porque no solo me perdona el incumplimiento, sino que además me da los costos, porque la cláusula en particular lo dice. Ha establecido expresamente dónde se ponen los riesgos. Entonces, no creamos que la fuerza mayor o el hardship son las únicas, o el caso fortuito son las únicas, porque hay otro tipo de circunstancias o de provisiones contractuales que sin duda pueden ser más beneficiosas. 4, establece, por tanto, lo que decía antes, cuál es o las obligaciones de imposible cumplimiento, y sobre todo lo que decía antes José Luis, el nexo causal. Tiene que haber un nexo causal entre el evento de fuerza mayor y el incumplimiento o la imposibilidad de cumplir esta obligación en particular. Y 5, mira siempre tu reloj. Regreso a lo que decía hace un rato. Tenemos que estar muy alerta de cuándo tenemos que mandar la notificación, ya sea de fuerza mayor o de excesiva onerosidad. Vamos a ver en un rato un caso internacional donde el reloj fue muy importante para determinar que la cláusula de excesiva onerosidad de prestación no fue aplicable. Y hablando de reloj, lo dejo por ahí por ahora para no seguir tomándome más tiempo. Esto va muy rápido, ¿verdad? No sé si Laura tienes alguna pregunta, yo tengo alguna. Sí, tenemos una pregunta de Damaso, no sé si le podemos claro. Activar el micrófono para que formule la pregunta.
¿Me oís bien? Yo creo. Sí. Sí, te vemos y te oímos, Damaso. Un placer siempre verte. No, oye, enhorabuena a todos por organizar este webinar. Claramente, si había alguien preparado para transformar la actividad de formación y de promoción del arbitraje en versión online, erais vosotros, Javier. O sea que Gracias. esto lo confirma. Yo tengo una pregunta que seguramente no es una pregunta para responder claramente, pero por lo menos para abrir también el campo de visión relacionado con este tema de la fuerza mayor y que me ha surgido al hilo de la exposición de José Luis. Cosas del directo, Damaso. Perdonadme. Los fallos del directo. No, que esto no para. Y tiene que ver no tanto con la fuerza mayor como una herramienta para exonerar del deber de cumplir, sino con las posibilidades que tenga la fuerza mayor como algo que nos ayude a valorar la distribución del riesgo del contrato. Y lo explico con un ejemplo. Imaginad que una plataforma de entretenimiento ha pagado a una asociación deportiva de tenis, por ejemplo, por retransmitir un torneo que se iba a celebrar pasado mañana. Y finalmente esa plataforma no puede emitir la final del torneo porque el torneo se ha cancelado. Hasta ahora hemos hablado mucho de en qué medida el organizador del torneo, la asociación, queda eximido de su deber de cumplir si de verdad se le aplica la cláusula de fuerza mayor. La cuestión es, ¿debe además devolver el dinero que le ha pagado esa plataforma de entretenimiento por retransmitir? Bueno, si queréis, doy yo mis ideas y luego, la verdad es que la pregunta es buena, como todo lo que hace Damaso, es peliaguda, como casi todo lo que hace Damaso, y es relevante porque yo soy muy torpe en la técnica, pero aquí a mí salen aquí como bubbles todo el tiempo y he visto alguna pregunta por ahí parecida, con lo que a lo mejor así matamos más de un pájaro de un tiro. Pues mire, el artículo 1105, cuando habla de la fuerza mayor, dice lo que dice, y no dice más que nadie responderá de aquellos eventos que hubieran sido, que no se hubieran podido prever o que previstos fueran inevitables. Y efectivamente no habla de cómo se distribuye el riesgo, sobre las espaldas de quién ha de pesar el evento de fuerza mayor. Que una cosa es que yo no responda por incumplimiento y que nadie me pueda pedir por no cumplir, por no darte los contenidos para tu plataforma, y otra cosa bien distinta es que yo me quede el dinero que has pagado sin darte los contenidos. Y el Código Civil español no nos da una solución. Y a partir de ahí podemos empezar con la posición más extrema, que es decir, oiga, sí que tenemos, a propósito de la compraventa, el artículo 1452 del Código Civil, que es el que consagra el principio periculum emptoris est. Es decir, es un principio que dice, oiga, mira, cuando la cosa que se debe en el contrato de compraventa, después de celebrado el contrato, se pierde por un caso fortuito, periculum emptoris est. El comprador debe pagar el precio, aunque no va a recibir la cosa. Esa puede ser una posición que a mí tengo que decir que no me gusta nada. Y no me gusta nada porque creo que llega a una solución absolutamente contraria al sinalagma, ¿no? Absolutamente contraria a la bilateralidad de los contratos, a la de tú das algo para recibir algo y dar algo para no recibir nada, parece eso de la sinalagma. Pero bueno, es una posición que es plausible y que es una posición que ya te adelanto que ha adoptado la jurisprudencia en algunas ocasiones. Por ejemplo, y con esto, Javier, voy a tomar un poco del siguiente bloque, pero así ya luego yo no digo nada. Sí, porque tengo aquí también una pregunta después de tema de inversión que me hace aquí interesante para Pablo, que después ya si nos hago, vale. Pues esto ha ocurrido, por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia de la gripe A, hubo muchos, y esto afecta a consumidores, ponerle todos los caveats que queráis, pero lo cierto es que hubo mucha gente que compró un viaje en un crucero, se embarcó en el crucero y cuando llegan a Mozambique, creo que era en el barco, quieren bajarse y les dicen que no se puede bajar. O gente que compró un viaje al Caribe y cuando llegan al Caribe les dicen que, oiga, mire, es que usted se vuelve a Madrid porque no puede usted salir del hotel porque los yacimientos de Tulum están cerrados y no puede usted ir a la pirámide de Coa. Tiene que quedarse en el hotel o volverse a Madrid. O ha ocurrido también pues yo creo un viaje también al Caribe en el que cancelaron las excursiones.
¿Qué dijo eso? Fueron sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de diciembre de 2013. Hay una de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 de junio de 2012 y otra de la Audiencia Provincial de Valencia de 11 de abril de 2011. En esos casos, la jurisprudencia adoptó la respuesta periculum emptoris est. Oiga, usted se queda sin su excursión y su demanda contra la agencia de viajes no va a prosperar. Usted no va ni a cobrar, ni se le va a devolver dinero, ni se le van a, por supuesto, a pagar daños y perjuicios. Ahí hay, desde luego, una aplicación del periculum emptoris est que yo creo que no, a mí, desde luego, no me parece correcta. Pero bueno, también te digo que quién soy yo para decir lo que es correcto y lo que no, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí me chirría porque creo que va en contra del sinalagma. A la vez, dices, bueno, pues si no aplicamos eso, que es lo que tenemos, ¿por qué no aplicamos analógicamente lo regulado para la pérdida de la cosa en la compraventa a un caso como estos del COVID-19? Pues yo creo por dos razones. En primero, porque el único contrato que en el Código Civil Español contempla periculum emptoris est es el de compraventa, lo que me parece que ya por pronto es una norma excepcional, no aplicable a otros contratos. Y segundo, porque la fuerza mayor aplicada al COVID-19 no acabo de ver cuál es el supuesto, a lo mejor algún alimento perecedero, ¿sabes? Que no puedo entregarlo a tiempo y perece, pero en general las preguntas que yo recibo en el despacho, que recibimos en el despacho, no tienen que ver con contratos de compraventa, sino con contratos de prestación de servicios, con otro tipo de contratos. Entonces, ¿por qué aplican analógicamente una norma que el código no contempla no contempla para contratos distintos que no sea el contrato de compraventa? Y esta es la posición, además, que parece que en su libro de Derecho de Contratos abona o por la que aboga Ángel Carrasco. También el catedrático de Valencia, Antonio Ortiz, está por esa labor, y hace poco salió en un periódico, no me acuerdo en cuál, un artículo de un notario que se llama Segismundo Álvarez, que también parece que está en esa posición. Y yo creo que es correcto no aplicar eso. Yo creo que en este caso, además, que si aplicas analógicamente los artículos del 1452 del Código Civil de periculum emptoris est, tendrás que aplicarlo en su conjunto. Y, por ejemplo, en consumidores, a pesar de lo que han dicho estas entidades que os he dicho, la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, para los consumidores no aplica el principio periculum emptoris est, sino que aplica el principio de que el riesgo es para el vendedor. Con lo que ahí esa teoría absolutamente chirría. Que tú no recibas el servicio y tengas que pagarlo, a mí no me encaja. Y no le encaja a Ángel Carrasco y a gente mucho más educada que yo y preparada que yo para decir esto. Y es que, aparte, me parece que eso choca con el enriquecimiento injusto. De alguna manera, decir, oiga, pero ¿cómo que usted se queda el dinero y no devuelve y no da el servicio? Me parece que choca exigir quedarte el dinero, me parece que chocaría con un principio general del artículo 7.2 del Código Civil del abuso de derecho, y creo que sería contrario también al principio de buena fe. O sea, yo creo que los principios de contratos te llevan a que debes, si no vas a prestar el servicio, debes devolverlo. Si se cancela el evento, y eso aplica un concierto, y yo siempre lo pienso, el otro día salió hace poco, ¿no? Han confiscado los kits de coronavirus de los laboratorios. Oiga, ¿qué pasa al que compró por internet su kit y de pronto dicen, oiga, usted ya lo ha pagado, pero mire, no venga porque es que los kits se los ha llevado el gobierno, nos han prohibido hacer kits? Un caso claro de imposibilidad, que ahí la fuerza mayor probablemente sea la orden del gobierno, será una imposibilidad sobrevenida del contrato. Oiga, ¿cómo que se va a quedar usted el dinero? Y es verdad que si aplicas los principios de la imposibilidad sobrevenida, el artículo 1164 del Código Civil, que os he comentado antes, para eso sí que tenemos una sentencia del Tribunal Supremo, que es una sentencia de 11 de noviembre de 2003, si no estoy equivocado, que dice, efectivamente, tu obligación de hacer el análisis no es, bueno, no iba sobre análisis, pero lo aplico al caso que acabo de poner, tu obligación de hacer el análisis no es exigible, usted no tiene por qué hacer el análisis porque hay una imposibilidad sobrevenida o por fuerza mayor, o por la razón que sea, pero usted debe restituir lo que ha recibido. Esto estaría usted en un supuesto enriqueciéndose de manera injusta. Ahí me queda la duda, se abre un nuevo debate. ¿Qué ocurre con los costes? Oiga, yo no me enriquezco injustamente porque, verá, usted ha venido al laboratorio, yo le he enviado la confirmación por internet, es que tengo un informático, usted ha venido al laboratorio, usted se ha sacado la sangre, pues que cuando íbamos a hacer análisis vino el gobierno y se llevó los kits. Oiga, en ese caso, ¿quién debe asumir el coste? Porque ahora estamos hablando de la prestación, de la contraprestación a la obligación incumplida, ¿no? Incumplida legítimamente, pero incumplida. Pero ¿qué ocurre con los costes, ¿no? ¿Qué ocurre con, oiga,
es que mire, yo no he llegado al final del análisis, pero estaba a puntito, y ahora llega el gobierno, oiga, es que yo ya he tenido aquí la enfermera que le sacó usted la sangre, he pagado la luz el día que vino usted, he pagado la limpieza, yo como laboratorio tengo un coste. ¿Por qué? O sea, ese principio de justicia y de conmutatividad parece que ya no quiebra, ¿no? En teoría quiebra en relación con los costes cuando se llega a unos costes. Y la verdad es que ahí, pues no hay una regla en el derecho que solucione qué ocurre con los costes. Se me ocurre que el artículo 365 del Código de Comercio, pues efectivamente dice que en caso de que se pierda la mercancía hay que devolver y que cada uno asume sus costes, lo que me hace pensar que mala suerte, ¿no? Al que la fuerza mayor le pille con costes, pues si aplicamos un poco el principio del artículo 365, y también hay unas normas sobre viajes combinados, que no me acuerdo ahora cuáles son, en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, parece que esos principios se aplican de, oye, cada uno a sus costes. Pero yo no he encontrado una solución jurisprudencial a qué ocurre con el tema de los costes. Como somos tantos, a lo mejor alguien la tiene, yo tengo que reconocer que no la tengo. Y déjame acabar, Javier, y ya os prometo que me callo y casi no voy a hablar más en toda la tarde. Es que a mí me parece de justicia, y es una cuestión de justicia en opinión personal, que en el caso en el que se haya ejecutado la prestación que luego deviene imposible a un nivel alto y se han incurrido en costes, y se ha incurrido en altos costes, creo que ahí hay que buscar una solución que sea equitativa, una solución que sea equitativa. Y me parece que esa es la solución que aplicó el Tribunal Supremo en los años 40, cuando se hablaba de los costes de la guerra, pero de la imposibilidad de cumplir por el riesgo de guerra, pero eso es una sentencia del año 1944, pero lo dejo ahí. Pues estamos emplazados, no sé si Damaso te ha contestado, yo creo que habrá que ver dentro de un año la jurisprudencia que nos encontremos analizando todo lo que está pasando estas semanas, y haremos un webinar, espero que no sea webinar, que sea presencial, analizando la jurisprudencia que trate casos que han empezado por la fuerza mayor a la rebus. Bueno, yo creo que eso ya fue el kit de la cuestión, es decir, juré que no hablaba más, pero yo creo que eso ya fue el kit de la cuestión en su día. O sea, estamos viendo que los tribunales, sobre todo en sentencias donde están involucrados consumidores, y eso lo digo por la gente que está litigando en ilícitos de competencia, por ejemplo, donde parece que la prueba del daño, el daño empieza a presumirse en contra de cualquier principio anterior, ocurrió con la litigación bancaria frente a consumidores, donde los principios de lo que se entiende por nulidad quedaron absolutamente difuminados, y yo creo que nadie debe pretender sacar un beneficio de esta situación, porque yo creo que no va a contener, esto es una absoluta estimación, ¿no? Pero yo creo que los tribunales no van a estar abiertos a posiciones de máximos. O sea, quien pretenda exigir a su contraparte en una situación como la que estamos el cumplimiento del contrato como si no estuviéramos en esta situación, y el que pretenda aprovecharse de esta situación para liberarse de obligaciones de las que puede perfectamente cumplir, creo que no va a encontrar el amparo en los tribunales, y creo que los tribunales van a flexibilizar todas las figuras de las que hemos estado hablando para tratar de buscar situaciones que den un resultado equitativo a lo que está ocurriendo. Pablo, hay una pregunta que yo creo que te la voy a hacer a ti. Hay dos preguntas que me piden también anonimato, y no voy a decir quién la formula. Uno me pregunta que el Estado de Guatemala ha solicitado retardar el cumplimiento de un laudo CIADI debido a la situación del COVID. Aduce que el contexto actual podría generar dificultades para enfrentar la pandemia. Este argumento puede ser considerado como excusa por fuerza mayor, y sigue diciendo, y tengo otra pregunta, que si consideraría que un Estado podría usar como medio de defensa la fuerza mayor para disputas ante tribunales de inversión. Tú te has visto cosas de estas en el pasado y has analizado casos, y si tienes alguno también nos lo puedes contar, Pablo. Sí, voy a arrancar entonces por la segunda pregunta, con cargo a luego regresar a la primera. Sí, efectivamente la fuerza mayor es una defensa que los estados pueden alegar. De hecho, para ponerlo en términos prácticos más sencillo, me voy a referir a un caso particular para para que se pueda entender a qué me refiero. Y para eso voy a compartir un segundito la pantalla, no sé qué pantalla se esté viendo. Creo que se está viendo la del PowerPoint. Sí, efectivamente. Ya, déjeme un segundo, por favor. Más fácil para mí es explicarlo con un casito. Incluso external display disconnect. Se paró no se pudo. Salió compartida y luego se ha ido, sí. Ahora sí, otra vez. Quiero
Bueno, a ver, no sé si ahí se está viendo. Bueno, me quiero referir primero al caso de Greentech contra Italia. Es un caso real. El laudo es del diciembre de 2018. Es un caso iniciado justamente al amparo del Tratado de la Energía. Básicamente lo que pasó es que en el año 2005 Italia emitió legislaciones, regulaciones, por las cuales, para incentivar el uso y la venta de energía renovable, presentó lo que denominó Incentive Tariffs, que básicamente era pagar una tarifa adicional a los productores y vendedores de ese tipo de energías, que, ojo, iba a ser pagada no por el Estado, sino por los consumidores. Los consumidores lo iban a ir pagando en sus propios recibos mes a mes. Es en ese contexto que en el año 2008, Greentech y otras empresas demandantes celebraron este contrato de concesión con Italia para la provisión de estas energías renovables. ¿Qué pasó, sin embargo? En el año 2013, Italia señaló que había tenido una crisis muy grande, que había tenido una situación económica muy difícil, para usar las palabras del laudo, y que por esa razón empezó a tomar ciertas medidas. La primera que tomó, entre otras, emitió lo que denominó los Robin Hood Tax, por eso la figurita de Robin Hood, porque así la llamaron, y que básicamente lo que hacía era imponer un impuesto de 38% sobre las ganancias superiores a los $3 millones anuales, que impactaba directamente con todas estas empresas, en particular con Greentech, que implicaba sacar a su bolsillo de ahora en adelante 38% de sus ganancias. Y el segundo tipo de medidas que tomó fue básicamente, a partir de nuevas normas, empezó a reducir los incentive tariffs y los redujo de manera considerable. Y es en ese contexto que Greentech demanda justamente por incumplimiento del trato justo y equitativo. E Italia, entre otras defensas, señaló que había tomado estas medidas por fuerza mayor. Sin embargo, el tribunal arbitral, en ese caso en particular, no aceptó la defensa, porque básicamente dijo que no se encontraban los elementos necesarios de la fuerza mayor, entre otras cosas, porque en este caso en particular el contrato de concesión actuaba como una cláusula de estabilización, y por tanto básicamente en ese contrato Italia había asumido este riesgo, había asumido los riesgos en general de este tema en particular. Dijo, los estados son libres de cambiar sus legislaciones sin ningún problema, tienen el jus imperium, pero si han garantizado este tipo de circunstancias, pues tendrá que compensar. Y efectivamente condenó a Italia a una compensación. Además de la defensa de fuerza mayor, también tenemos una defensa similar, que es la defensa del estado de necesidad, a través de la cual los estados básicamente lo que dicen es que han tomado este tipo de medidas por, valga la redundancia, un estado de necesidad, que la necesidad del momento los llevó a tener que tomar este tipo de medidas. Sin embargo, y aquí me adelanto a algunas preguntas que ya había visto más o menos en el chat, y con esto dejo de compartir. La jurisprudencia, si se puede llamar jurisprudencia, ¿no? El case law de los casos de Argentina, por las medidas que tomó a raíz de la crisis del 2001, ha demostrado que la defensa de estado de necesidad también es aplicada de manera muy restrictiva, tiene estándares probatorios muy altos, y básicamente lo que ha dicho la jurisprudencia, que es justamente lo que dicen también los artículos de responsabilidad de los estados, es que la medida tiene que haber sido la única medida para este tipo de circunstancias. Y en los casos de Argentina, en varios casos de Argentina se determinó que la medida en cuestión no era la única y por tanto no admitió esa defensa. No sé si me voy a adelantar un poco a un tema adicional solo para hablar de un ejemplo concreto que también lo vi por ahí o se me pidió mencionar. El caso de Perú. Perú hace poco más de una semana emitió el Congreso peruano aprobó una norma, aprobó un proyecto de ley según el cual se suspenden el cobro de todos los peajes a nivel nacional, incluidos los privados como los públicos. Y básicamente aquí se ha generado todo un problema, hay muchas voces en la actualidad que básicamente dicen que esto puede generar una posibilidad de arbitrajes de inversiones en contra de Perú. Y quiero mostrarles la medida. Básicamente lo que dice es
se suspende el cobro de los peajes de la red vial nacional a nivel nacional, y la última línea dice, que está subrayada en rojo, la suspensión establecida no causará ni generará derecho compensatorio alguno. En este tipo de circunstancias, seguro el Estado peruano podrá efectivamente presentar ambas defensas, tanto la de fuerza mayor como la de estado de necesidad. Dirá que para proteger la salud pública ha tenido que emitir esta medida. Hago un paso atrás. Este es un proyecto de ley que ya ha sido aprobado por el Congreso, sin embargo, hoy por hoy está en el escritorio del Ejecutivo, que tiene que determinar si lo observa o lo aprueba. Si lo aprueba, probablemente se van a gatillar este tipo de interrogantes o de controversias. El Estado seguro va a alegar fuerza mayor y o estado de necesidad, y tendrá que determinarse si, por ejemplo, esta era la única medida para tomar en casos como estos. Y pues no lo sé, habrá que tomar en cuenta otras posibles medidas, y aquí me refiero en particular a una medida que Colombia ha tomado hace poco más de una semana, muy similar, que a través del decreto 482 ha suspendido también el cobro de los peajes, pero en el artículo 25, también en su pantalla, subrayado, dice que los proyectos de iniciativa privada, en los proyectos de iniciativa privada, los contratos de peajes podrán ser prorrogados por un plazo de hasta 20% adicional del plazo inicial. Pues habrá que considerar si una medida como esa, como la que ha tomado Ecuador, como la que ha tomado Colombia, era o no viable en un caso como el Perú, en caso Perú llegara a aprobar esta medida, porque vemos la diferencia muy clara. Perú ha dicho que no se va a pagar un sol, que no va a haber ningún cambio en las circunstancias de los contratos. Colombia ha dicho, no, los contratos se pueden extender en el tiempo. Entonces, esto solo para determinar, para comentar muy breve que las defensas existen, pero al final, como siempre, y aunque la respuesta suene muy abogadil, va a depender del caso concreto, va a depender de lo que diga el tratado, va a depender de si efectivamente en las circunstancias particulares del país particular una medida alternativa era o no viable. Con eso termino la primera pregunta. La segunda pregunta, con eso termino la segunda. La primera era si en el caso de Guatemala se podrá usar el caso de fuerza mayor. Efectivamente, vi la noticia, han pedido la suspensión. No se conoce o no conozco yo personalmente, no estoy seguro si ha salido el escrito, se ha hecho público por el cual se ha pedido la suspensión. Seguro se podrá usar. La pandemia hoy por hoy ataca a todos los estados, sobre todo en perjuicio de que ataca a los particulares. Los estados tienen la obligación de proteger la salud pública y por tanto hay muchas restricciones de presupuesto, de tiempo, que tienen que, normalmente el tiempo y el dinero se podrían gastar en abogados o en arbitraje, pero por esta situación de pandemia de pronto se tienen que mover a tomar medidas de salud, restricciones presupuestarias para tomar medidas de salud, y que por tanto no puedo ni siquiera pagar mi defensa, no puedo ni siquiera seguir con el arbitraje, porque mi funcionario, por ejemplo, no sé si es el caso de Guatemala, pero si el ministro de Salud fuese un aspecto clave en esa defensa, pues el ministro de Salud claramente está ahorita sin duda enfocado en todas las medidas que tiene que tomar Guatemala para prevenir la pandemia. No sé si es el caso particular de Guatemala, pero sin duda la pandemia puede y va a ser un evento que los estados van a tomar y han tomado ya para aducir suspensiones, pedir suspensiones u otro tipo de circunstancias que dentro de los arbitrajes puedan presentar. Con eso terminamos. Muchas gracias. Estamos ya a 4 minutos. Sabéis que estas jornadas tienen que empezar y terminar a tiempo porque todos estaréis con las agendas, aunque estemos confinados, las agendas son las que mandan y creo que debemos cumplir con ese horario. Pero tengo una pregunta que me hace Santiago Martínez Laje y que es para José Luis y que te la quiero leer, José Luis, porque sé que también tienes tú luego otra reunión a las 7 menos 20. Que dice lo siguiente: la excepcionalidad e imprevisibilidad de la crisis actual parece indiscutible. La reconoce expresamente el Consejo General del Poder Judicial en su reciente plan de choque para la justicia. La duda, en cada caso, puede estar en el tercer requisito, la onerosidad excesiva, para una parte como consecuencia del cambio. La desproporción exorbitante entre las prestaciones o la pérdida de equivalencia entre las mismas, a la que te has referido, José Luis, es solo un caso de onerosidad excesiva. Hay otros, por ejemplo, aquel en el que una sola parte sufre todas las consecuencias negativas del cambio de circunstancias y la otra no sufre ninguno. ¿Está de acuerdo en que ese segundo también es un supuesto de onerosidad excesiva? Bueno, yo creo que sí, o sea, yo creo que estoy de acuerdo y siempre y cuando
siempre y cuando eso cambie la base del contrato, o sea, la base sobre la cual se decidió entrar en el contrato o firmar el contrato. Dicho de otra manera, si la desproporción o si el contrato ya era en origen especialmente oneroso para una parte y no para otra, y esa desproporción se mantiene después del COVID-19, en ese caso no estoy de acuerdo. Pero si no es así, sí. Pues muchas gracias. He respondido a la pregunta. Pues eso nos lo dirá él. Sí, ¿no? Y tengo una que es de una persona que prefiere anonimato, que puede ser para cualquiera de los dos, aunque está relacionado con un plan de choque del Consejo General del Poder Judicial, que establece como medida 2.2 de sus propuestas la de estimular a los posibles justiciables a acudir siempre que sea posible a sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos. Y pregunta, tanto a Pablo como a José Luis, qué papel puede jugar la mediación para facilitar la adaptación de los contratos al cambio radical de circunstancias derivado de esta crisis excepcional. Pablo, si quieres empieza tú a responder y ya con eso 2 minutos tenemos, cada uno 30 segundos. Creo que eso me ayuda a complementar lo que decía al inicio de recomendaciones prácticas. Una recomendación práctica adicional es intentemos negociar, porque en esta situación los moods conflictivos probablemente no van a ayudar, o no van a ayudar tanto como ayudarían los moods negociativos, no sé si la palabra existe, pero sin duda tenemos que intentar negociar con nuestras contrapartes y ambas partes tenemos, por tanto, que tener esa intención real de negociar. Tratemos, creo yo, lo mejor y lo recomendable es, en estas circunstancias, no ocultar nuestras verdaderas pretensiones detrás, sino, oye, mira, acá he tenido este problema para construir esta obra, pues no puedo traer la maquinaria de Chile. ¿Qué podemos hacer? Entonces, creo que hoy por hoy es un momento importantísimo para intentar negociar y en esa medida, por tanto, coincido con quien haya hecho la pregunta que la mediación, la conciliación u otros mecanismos alternativos de resolución de disputas hoy por hoy pueden adquirir mayor protagonismo y creo que es una de las posibilidades de mejora también en esta crisis, usar más los sistemas de mediación y conciliación antes que los sistemas de disputa, ¿no? Muchas gracias. ¿Quieres complementar algo, José Luis? No, yo estoy absolutamente de acuerdo, es un poco la línea de lo que he dicho. O sea, yo creo que de aquí no se va a salir con posiciones de máximos y yo creo que debemos quitarnos todos de la cabeza que con posiciones máximos no vamos a salir. Yo la mediación, en general, mi impresión profesional más de experiencia es que en partes muy bien asesoradas, o sea, en partes que saben a qué tienen derecho, la mediación no es tan eficaz. En el fondo se llegan a un acuerdo sabiendo hasta dónde pueden llegar, sabiendo qué es lo que pueden pedir. Si no llegan a un acuerdo es porque las partes no tienen voluntad de hacerlo. Pero es verdad que, bueno, que la mediación en ocasiones es muy, muy útil, sobre todo en partes que no cuentan con un asesoramiento muy fino. Pues muchas gracias. No sé, Laura, si hay alguna cosita así de ultimísima hora que quieras comentar de alguna pregunta. Tenemos muchísimas preguntas, pero yo creo que vamos a ser un poco estrictos y como ya son las 6:30, yo creo que vamos a agradecer a todo el mundo por su participación, disculparnos porque no hemos podido pasar las preguntas. Doy fe que me han llegado muchísimas preguntas tanto para José Luis como para Pablo, lo cual es una muy buena señal que han conseguido crear que la audiencia les surjan muchas dudas y creo que nos va a tocar repetir el evento y yo creo que por mi parte ya podemos cerrar, además de agradecer a todo el mundo que ha tenido la amabilidad de conectarse a la llamada hoy. Pues sin duda, muchas gracias a todos. Hay gente la verdad, he contado creo 12 o 13 países distintos y eso es una maravilla que podamos estar hablando de estos temas vía en directo desde tan lejos. Gracias, sobre todo también a Freshfields, gracias Pablo, a GST, gracias José Luis, gracias Laura, que siempre es un placer, gracias Luis, aunque ahora no se te ve, pero a que sois los de Verillan International Practitioners. Y a todos los asistentes, lamentamos mucho no poder haber respondido a todas las preguntas, pero eso nos obliga a repetir el evento, con lo cual a ver si hacemos algo parecido para la semana que viene o dentro de 10 días. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.